bonita vida. Muchísimas gracias por venir a escuchar esta conversación, estas notas que yo he tomado acerca de un True Crimes y cómo se relaciona con la Biblia o con la vida religiosa de algunas personas. ¿Qué es lo que a nosotros nos compete? Este día voy a estar hablando acerca de una muchacha que se llama Mika Miller y voy a estar pues compartiendo con ustedes los que son mis notas acerca de esta muchacha y de esta situación que ella vivió. Este es un caso que es muy controvertido en verdad, porque el dictamen forense que se dio por la muerte de ella dice que ella se desvivió a sí misma. Igualmente ustedes me van a comprender por el vocabulario que tenemos que inventar palabras o acomodar palabras para que no suenen tan explícitas y que pues los algoritmos allí no nos censuren o no nos silencien por estar según ellos pues incitando o hablando de una manera demasiado explícita. Entonces, el dictamen forense de esta muchacha dice que ella por sí misma decidió quitarse su vida. Entonces, si esto es lo que dice el dictamen, ¿por qué es que a mí me llama la atención y por qué es que yo quiero tomarlo para hablar en este momento acerca de la implicación que este caso puede tener en cuanto a lo que es vida religiosa? Resulta que el 27 de abril del año pasado, 2024, recientemente se está cumpliendo un año de este suceso. Esta muchacha, Mika Miller, de 30 años de edad, hizo un llamado al 911. Y ella preguntó si por medio de su GPS podían rastrearla donde ella se encontraba. Encendió su ubicación en su teléfono. La persona que le estaba atendiendo la llamada le pregunta y le dice, sí, podemos rastrearla, pero diga por qué es que quiere ser rastreada o a qué se está refiriendo. Ella le dijo, estoy a punto de tomar mi vida y no quiero que mi familia ande batallando buscándome. Y pues ella colgó la llamada ya teniendo la certeza de que iba a poder ser ubicada. Efectivamente, pudieron después, cuando ella ya cortó, se fueron a buscarla en donde ella había sido ubicada y fue encontrada. Tenía lo que era una herida autoinfringida en su propio cuerpo y ella fue encontrada en el Parque Estatal de Lumber River en Carolina del Norte, Estados Unidos. Cuando se empezó a ver qué había pasado con esta muchacha, encontraron en las cámaras de la ciudad que unas horas antes ella había comprado el arma con el cual se había efectuado este daño. Dice que compró esa arma en una casa de empeño y pues ustedes saben la facilidad que hay pues en Estados Unidos para poder hacerse de un arma. Usted entrega su documento que es mayor de edad y prácticamente nada más que eso es lo que necesita. Pero, ¿por qué voy a tratar yo este caso de esta muchacha en esta sección mía que me estoy inventando? Porque Mika era esposa de un pastor evangélico. Este señor servía en una que se llamaba Cathedral Solid Rock en Myrtle Beach, allí en Carolina del Norte.
Amistades de ella dicen que ella no se quitó la vida, sino que seguramente su esposo, que se llama Jean-Paul Miller, fue quien le quitó la vida a ella. Según estas personas que querían a esta muchacha, que estaban cerca de ella, dicen que ella sufría abusos de toda clase por parte de su esposo. Y esto es para nosotros muy triste de saberlo, porque estamos hablando supuestamente de un hombre que se dedica a cosas espirituales. Dicen sus amistades que esto la desgastó a ella hasta tal punto que la hizo no querer seguir con su vida. No se ha podido probar por medio de investigaciones, allanamientos, diferentes investigaciones que se han hecho. No se ha podido probar que él haya tenido algo que ver con lo que le sucedió a ella. Pero habían muchísimas banderas rojas a las cuales ponerle cuidado con este señor y con esta relación que esta muchacha tenía. Ella era muy jovencita cuando juntamente con toda su familia se mudaron a este lugar de Carolina del Norte. Se nos dice que ella tenía aproximadamente unos 14 años y cuando se mudó a este lugar empezó a asistir juntamente con su familia a la iglesia en la cual presidía Jean Paul. Y este señor ya era un hombre casado. Cuando ella tenía 14 años, que llegó a vivir a este lugar con su familia, él ya era un hombre casado y padre de 5 hijos. Él es 14 años mayor que esta muchacha, pero entablaron una buena y bonita amistad supuestamente desde que ella tenía esta edad. Su amistad era tan maravillosa, tan preciosa, que hasta fue él quien efectuó su matrimonio cuando ella tenía apenas 18 años y decidió casarse. Fue él quien presidió el matrimonio de esta muchacha. Ella trabajaba en todo lo que podía en su congregación. Dice que era secretaria, asistente de misiones, colaboraba con todo lo que se pudiera con los jóvenes, con los niños. Ella estaba disponible para todo lo que se ofreciera en el trabajo de la iglesia. De esta manera se fue involucrando tanto en el trabajo de la iglesia y en su amistad con el predicador y con su esposa. Tanto así que hasta se hizo pues niñera, la invitaron a cuidar a los hijos de este pastor. La relación entre ellos, entre Mica y Jean Paul, era tan estrecha, tan cercana, que empezaron a desatarse rumores. Usted sabe cómo es el pueblo y pues empezaron a decir algo raro está pasando entre ellos. Esta relación no es sana. Eran tan obvios ellos, ya estando también ella casada, eran tan obvios en su romance, en su aventura que estaban teniendo, que la esposa de él no soportó ya el descaro de ellos. Y entonces ella pidió el divorcio. Cuando ella pidió el divorcio, en su solicitud, ella hizo unas declaraciones muy fuertes respecto de la conducta de su esposo. Ella mencionó que ella había sufrido maltratos de todas las formas que usted se pueda imaginar. Ella las había sufrido durante su vida matrimonial. Dijo también que él era adicto a algunas drogas
y que también era adicto a ciertos videos, usted sabe, 3X explícitos, y también a frecuentar mujeres de pago, que le había sido infiel a ella con muchísimas mujeres y en muchas ocasiones. También dijo que él padecía problemas mentales, que para ella él debería de estar medicado o por lo menos pasando consulta constante con psicólogos o consejeros. Y dijo algo que todavía es mucho más delicado. Si estas cosas no son suficientemente graves, ¿verdad? Ella dijo que él tenía acercamientos íntimos con menores de edad, con los menores o las menores de su congregación. Todo esto lo dijo ella cuando estaba pidiendo el divorcio y solicitando que se le diera la custodia de sus hijos a ella, porque corrían peligro viviendo con este hombre. Cuando ellos estaban en esta disputa por los hijos, por quedarse ella con la custodia, y que ya había obtenido el divorcio de su esposo, muy pronto Mika y Jean Paul se casaron. Saliendo del divorcio, todavía estaban en problemas con la custodia, pero ya ellos decidieron casarse. Y pues se dice de que la esposa, cuando supo que Mika iba a estar en la casa y podía estar al cargo de los hijos, ella aceptó pues una custodia compartida, sabiendo que quien iba a cuidar a los hijos era esta muchacha y no su esposo, porque ella no confiaba en su esposo, pero quería confiar en la muchacha, en Mika, porque ella había sido pues amiga hasta cierto punto, se le había tratado como una hija en aquella casa. Cuando esto sucedió, cuando se dio este divorcio y este nuevo matrimonio, muchas personas de aquella iglesia se enojaron porque aquella situación que se estaba viviendo era una situación anormal definitivamente. Entonces muchas personas dicen que se enojaron y decidieron dejar de asistir a aquella iglesia. Pero este nuevo matrimonio que se constituyó empezó a ser tóxico en todos los aspectos desde los primeros días. No duró mucho la luna de miel entre estos señores, sino que prácticamente al tener muy poco tiempo de casados, dice que se daban insultos, maltratos, infidelidades, vejaciones y todo por parte de él. Jean Paul maltrataba de todas las formas posibles a Mika, igual como lo había hecho con su primera esposa. Este era un hombre machista, abusivo y controlador. Y en base a lo que estaba viviendo, él aquellos reclamos que tenía en su matrimonio los trasladaba a la predicación. Y dice que allá sus predicaciones trataban acerca de que una mujer que no complace y obedece en todo a su marido, se merece que su marido le sea infiel. Que la mujer está en su obligación de hacer todo lo que el marido diga. Y que si a las mujeres les va mal en alguna manera, es porque no están siendo lo suficientemente obedientes. En la casa de ellos las cosas iban de mal en peor. Hay reportes del 911, hay testimonios de los vecinos que dicen que las peleas en aquella casa eran constantes.
Este hombre se atrevió incluso en uno de esos disgustos que ellos tuvieron y que ella se fue de la casa enojada, molesta por lo que habían discutido, por lo que haya sido. Él en esta ocasión se atrevió a publicar unas fotos íntimas de Mika. Y esas fotos estuvieron pues publicadas en su Facebook o en las redes por algún tiempo. Fue más o menos una hora, después él dijo que fue un arrebato, que porque ella le quitaba la paciencia y que entonces por eso lo había hecho, pero que ya las había retirado. Pero como nosotros podemos comprender, el daño ya estaba hecho. También dice que amenazaba a la hermana de Mika, porque ella se fue a refugiar en otra pelea que tuvieron a la casa de su hermana. Él llegó a buscarla a aquel lugar y cuando llegó a buscarla y ella le dijo, vete, no quiere hablar contigo, ni yo quiero que estés aquí en la casa. Él sacó un arma y pues amenazó, dijo que no tenía temor de usar aquel arma en cualquier momento. Y nosotros sabemos que en Estados Unidos está pues la libertad y la facilidad de poder tener un arma. Pero la ley comprende o la ley dice que esta arma es para protección, no es para estar amenazando a otras personas y mucho menos cuando se trata de la familia de su esposa. Así es que ahí podemos ver un rasgo de conducta de este señor que es bastante, digamos, de ponerle bastante atención a lo que nos está diciendo. Cada vez que ellos peleaban, dice que él sacaba toda su ropa, su maquillaje, todo lo que era de ella y lo tiraba en basureros, lo dejaba en cualquier parte. Se dedicaba a estar mandando mensajes por WhatsApp, por Messenger a todas las personas que conocía, difamándola, diciendo todo lo que ella hacía o no hacía, hablando en forma de insultos hacia su mujer. Entonces, esta era la forma en la cual este matrimonio de una pareja de pastores se estaba llevando cuando estaban prácticamente recién casados. Muy poco tiempo de casados y esta era la vida que ellos tenían. Tan agobiante era esta vida que ella por lo menos en 3 ocasiones solicitó el divorcio. Ella fue, llenó su solicitud, que allá también es muy sencillo, ¿verdad? Se pide un formulario, se llena y se manda al juzgado. Pero antes de que se les concediera este divorcio, resultaba que él le pedía perdón, le decía voy a cambiar, ya no voy a seguir haciendo las cosas así, y entonces se reconciliaban, retiraba aquella solicitud que había hecho de divorcio y ya las cosas quedaban nuevamente así hasta una nueva pelea, hasta un nuevo aviso. Cuando ella estaba llenando estas solicitudes de divorcio, ella también expresó ahí que había sufrido toda clase de violencia. Y cuando le digo toda clase de violencia, usted debe usar su imaginación financiera, íntima, personal, de todas las formas que este hombre podía maltratarla, a ella lo había hecho. Fue tanto el maltrato que sufrió Mika que él en una ocasión decidió ingresarla en una clínica, una supuesta clínica para desintoxicación, porque él dijo que ella era adicta a ciertas cosas, a ciertas drogas, a ciertas medicinas o a lo que sea, y que había tomado la decisión de ingresarla en un hospital o en una clínica para que ella pudiera desintoxicarse. Tenía supuestamente un poder que ella le había firmado que le permitía
tomar decisiones sobre su vida. Y fue en base a esto y en base a que era su esposo, fue y la dejó ingresada allá en aquel lugar. Cuando estuvo ingresada en ese lugar, él se deshizo de todos los documentos que ella estaba consiguiendo, de pruebas del maltrato, de pruebas de otras conductas que él tenía, que ella estaba preparando por si le hacían falta en algún momento. Cuando ella estuvo retenida en este hospital, él se deshizo de todos aquellos papeles, de todos aquellos documentos. Después, el papá de ella fue a confrontar este documento con algún notario y le dijeron que era un papel simple, sencillo y corriente, que no tenía ningún peso, sino que era una falsificación de la firma lo que había hecho, pero que en sí el poder no tenía ningún peso legal. A toda esta situación que ellos estaban viviendo, a la vida que ella estaba teniendo, se dice que ya Jean-Paul tenía otra relación. Ya él tenía una relación formal con otra mujer. Además de que también se dice que tenía muchas amigas a las cuales frecuentaba pues de vez en cuando. Cuando ella salió de la clínica, se fue a vivir ya independiente, sola, y uno podría pensar que allí iban a terminar esos hostigamientos, esa vida tan caótica que ellos estaban teniendo, pero resulta que no terminaron ahí, sino que ella siguió sufriendo maltrato por parte de este hombre, que le llamaba, que la acosaba para ver en dónde se encontraba, qué estaba haciendo, con quién estaba, con quién iba a salir, y que siempre estaba así, mostrando esa conducta por ella o para con ella. Durante este tiempo que Mika vivió sola, ella se dedicó a hacer algunos videos en los cuales ella prácticamente confesaba todos aquellos maltratos que había sufrido y trataba de dar consejos o de que las personas la escucharan por lo menos, de que se puede salir de eso, de que no es obligación vivir de esa manera, como que ella estaba tratando de superar aquella situación en la cual estaba viviendo. Pero como el maltrato seguía, entonces ella siguió llamando al 911 y siguieron en aquellos encuentros violentos que ellos tenían muy a menudo. Haciendo esos videos, viviendo ella en otro lugar, pero el divorcio todavía no se le había concedido. Así vivían estas dos personas. Mientras tanto, él estaba predicando en la iglesia, ella estaba tratando de dar consejos de superación o de ánimo para el matrimonio o para sobrepasar esta situación. Hasta que se llegó el día de la llamada que yo le referí al principio, en la cual ella lamentablemente perdió su vida. Como él todavía era el esposo legal de ella, no se les había concedido el divorcio, entonces obviamente las autoridades a quienes le llamaron para reportarles o para entregarles para que fuera a reconocer el cuerpo fue a él. Y él llegó a reconocer el cuerpo de su esposa y amenazó a los padres de ella que si no le daban los permisos para incinerarla, que entonces ellos no la iban a ver ni siquiera para poderla enterrar en aquel mismo momento. Y a los que nos gusta un poco la criminalística o la criminología, sabemos que en esa intención de incinerar un cuerpo y sobre todo de hacerlo tan pronto, van ocultas muchas cosas. Si una persona quiere ser incinerada, está en su derecho, se puede hacer,
Pero si hay sospechas o si la muerte ha sucedido así de una manera tan escandalosa, tendría que esperar su tiempecito a que pues por lo menos las autoridades digan que ya no hay ninguna duda y que ese cuerpo se puede incinerar. Pero él hizo este tratamiento del cuerpo lo más pronto, solo la veló unos cuantos días y la llevó a incinerar. También hizo comentarios mientras ella estaba muerta, así que los hacía cuando estaba en vida. Cuando ya ella estaba muerta, hizo comentarios muy lamentables y muy ofensivos. En la vela misma de esta mujer, él estaba predicando supuestamente en el sermón o la charla que tenía que dar allí en cuerpo presente. Él estaba haciendo comentarios como lo fácil que es reconocer a una mujerzuela por la ropa que ella usa. Y esto lo decía señalando al cadáver de su esposa y riéndose por esos comentarios que estaba haciendo. Eso fue definitivamente una cosa fuera de lugar. La familia se ofendió, se molestó por lo que él estaba haciendo. Después de esto, él ha dado diferentes espectáculos, digamos, como yendo a llorar, a hacer escándalo al lugar en el cual reposan los restos de ella, gritando que la quiere revivir, que la quiere traer de regreso, que la extraña y haciendo ese tipo de cosas supuestamente bajo la ingesta de alguna droga. También ha tenido enfrentamientos con vecinos porque él dice que sus vecinos están intentando volverlo loco. Entonces ha tenido enfrentamientos también con ellos. Y todas estas cosas nos hacen recordar las declaraciones que hizo su primera esposa cuando estaba solicitando el divorcio. Por toda la notoriedad que ha tenido la muerte de Mika a nivel mundial prácticamente, resultó que una mujer del pasado de este señor, de Jean Paul, resurgió y dijo, pues yo he tomado la decisión de poner una denuncia, una demanda, aunque sea civil por si ya pasó el tiempo, contra este señor. Porque cuando ella tenía 15 años, ella dice que era miembro de la iglesia en la cual él presidía, juntamente con el padre de él. Fue hace muchísimo más tiempo, él era mucho más joven, pero ella dice de que en aquel tiempo ella sufrió abuso por parte de él. Y ella asegura también que no fue la única de ese grupo, de esa religión que sufrieron este tipo de abuso por parte de él. Y por parte de su padre, que también hacía lo suyo con otras personas, no con ella, pero que a ella la regañó, la castigó fuertemente por estar levantando falsos en contra de su hijo. Entonces ella dice que los grupos juveniles se utilizaban para que ellos pudieran tener acceso a jovencitas y hasta a jovencitos. Entonces, así es como la vida de este señor y de su padre se ha desarrollado. Este hombre ha llegado al colmo que se denunció también hace algún tiempo un desfalco de una cantidad grandísima de dinero que era para ayudar misiones en algún lugar, y pues ya él dijo de que todo eso quien estaba a cargo era Mika, que él no tenía nada que ver. Las autoridades dijeron de que ese era un asunto privado que tenía que ver con administración de ofrendas y de donaciones,
pero que era entre ellos que se tenía que resolver. Pero él terminó diciendo que la que era responsable de toda esta administración era ella. Y ahora que ella ya no está, pues prácticamente no puede explicar, no puede defenderse y la culpa prácticamente cae también única y exclusivamente sobre ella. Los papás de esta muchacha quieren que el caso de su muerte y lo que se ha dicho de que ella lo hizo por su propia mano se revise. Pero como ya fue cremada, entonces prácticamente no se puede hacer mucho. Y no es que no se puede hacer nada, sino que mucho por lo menos. Porque ellos están tratando de que este dictamen que se ha hecho se modifique en base a que ella tenía en las fotografías que tomaron de la autopsia, se ven unas marcas en sus manos como que alguien la apretó fuertemente de sus manos. Entonces, pues los papás de ella suponen que fue en alguna manera forzada o que por lo menos estuvo obligada en algún momento a hacer algo, que tenía esos moretes en sus manos y que esos moretes podrían determinar que ella no estaba sola en la hora que decidió hacer esto, sino que alguien la acompañaba y ese alguien, según el razonamiento de ellos, era su esposo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o lo que yo tengo que decir acerca de este caso? Y es que, como anteriormente mencioné, el caso anterior del cual les hablé, esta clase de personas hacen quedar mal a los pastores, a la iglesia, a los predicadores, a la congregación en general. Las personas siempre de afuera critican y dicen: todos los predicadores, todos los pastores son iguales y todos viven de esta misma manera como ellos estaban viviendo. Entonces, esta forma de vida, este tipo de conductas viene a manchar a todos los demás que estábamos tratando de llevar una vida recta o una vida por lo menos lo más acorde a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque a pesar de que la palabra de Dios dice que debemos ser perfectos, yo no puedo venirme a jactar acá y a decir que somos perfectos, pero sí que estamos por lo menos no intencionalmente haciendo esas cosas malas. Pero personas como este hombre, que es un hombre que se deja llevar por sus pasiones, por sus bajos instintos y que lo hace prácticamente sin ningún freno. Él nos hace quedar mal. Él vivía con drogas, mujeres y desviaciones de toda clase, como si se tratase de cualquier hombre o, mejor dicho, del peor de los hombres. Definitivamente este hombre no es un ejemplo a seguir. Él piensa que las mujeres son objetos que él puede utilizar y desechar a su antojo. Y esto lo ha practicado con su esposa primera, con su esposa segunda, lo predica en su iglesia y seguramente también lo va a hacer de la misma manera si él se casa por una tercera vez. Él piensa que las mujeres deben vivir según el antojo y el deseo de los hombres, predicando abiertamente que la mujer debe obedecer en todo a sus maridos.
pero principalmente refiriéndose a la intimidad con la esposa. Dice que la mujer tiene que complacer al hombre y estas han sido predicaciones que él ha dicho allí en su congregación. Porque dice que si el hombre se ve atraído por la clase de mujeres fáciles, es porque la mujer que tiene en su casa no es lo suficientemente buena. Y que entonces la mujer, para evitar que su esposo caiga en este pecado o en esta situación, tiene que ser lo suficientemente buena para él como para poderse contener, como si él no tiene voluntad propia, como si los pecados que él comete son culpa o consecuencia de la mujer. En todo su comportamiento hemos visto que él es un hombre déspota, descarado, maltratador y pues una palabra que le puede quedar muy buena es que es un maldito o un poco hombre. Él usa la Biblia como una fachada nada más. Es una fuente de trabajo, igual él trabaja en una iglesia que podría trabajar en cualquier otro lugar. No es una vocación ni hace lo que hace por amor al Evangelio y muchísimo menos por amor al Señor Jesucristo. Y yo cuando escucho todo lo que este hombre ha vivido, cómo ha vivido, todo lo que ha hecho, no a una sola mujer, sino que a muchas mujeres, no sé cómo es que este hombre puede tener feligreses en su congregación. Sinceramente, por más que los miembros de una iglesia sepan que deben perdonar, el ver a esta persona caer una y otra vez en estas situaciones tan terribles, tan tremendas, que sobrepasan a pecados porque van llevando a lo que es delitos. Este hombre que ha atropellado a tantas personas y lo ha hecho de una manera tan descarada, para mí es increíble saber que puede reunir, aunque sea a 3 personas, para que lo escuchen hablar o dar palabras. Lo peor de esta situación es que lo que él hace, lo que él practica, lo ha heredado o lo ha aprendido de su padre, lo cual quiere decir que también su padre ha dejado víctimas en el camino y ha venido practicando esta forma de religión desde hace muchos años. En estas personas que muestran este tipo de conducta, definitivamente no hay nada, absolutamente nada de temor a Dios. Para ellos, el Evangelio es simple y sencillamente una forma de comerciar. Son delincuentes que se excusan en la Biblia y lo hacen para hacer daño. Yo he dicho anteriormente, hay personas que son buenas expresándose, buenas explicando, buenos vendedores y agarran la Biblia para hacer su negocio. Y estas personas aparentemente son como esos que nada más que utilizan la Biblia para poder sacar provecho de ella, para poder dominar a las personas que se los permiten. El matrimonio de Mica y de Jean Paul era un claro juego de la ruleta rusa, donde Mica lamentablemente se dejó llevar por él y fue ella la que perdió, porque ella estuvo dispuesta a convertirse en la amante de este señor
quién sabe si desde que era mucho, mucho más jovencita que cuando ya fue a trabajar a la casa de él. Cuando ella estuvo casada con otra persona, ya supuestamente ellos vivían en esta relación que está fuera de la ley y fuera de las normas de la iglesia. Ella estuvo dispuesta a tener un mal matrimonio porque desbarató ese hogar que ella estaba intentando formar por hacerse o por seguir una ilusión que ella sola se estaba creando. Ella en su mente había muy posiblemente supuesto que el problema del matrimonio de Jean Paul con su otra esposa era porque aquella esposa no era lo suficientemente buena y que ella sí podía llegar a ser muy buena para este hombre. Esa es una tonta idea que tienen algunas mujeres que están pensando que el problema es la otra mujer y que ellas van a poder traer felicidad a este hombre y que van a poder arreglarle el mundo completo a él. Pronto se dio cuenta la pobrecita que ese hombre puede tener a la mujer más perfecta del mundo, la más maravillosa, la más excelente, una mujer completamente virtuosa, pero sin embargo para él nunca va a ser suficiente. Siempre va a estar culpando a la mujer por sus desviaciones que él tiene, porque él es incapaz de controlarse, pero echa la culpa en su mujer y dice por lo que a ella le hace falta es que yo, un pobre hombre, tengo que caer en estas situaciones. Entonces la pobrecita de Mica se dio cuenta cuando ya estaba metida en el lío de que este hombre definitivamente no va a poder encontrar a la mujer perfecta, porque es en él en el que se encuentran las falencias. Es tan desgraciado este hombre, como les dije anteriormente, que ni siquiera le dio a la familia de Mica la posibilidad de enterrarla en su lugar familiar, sino que decidió cremarla y esto pues es completamente sospechoso porque puede ser que esté tratando de esconder algo. Cuando a ella se le cremó, supuestamente todavía no se habían hecho pruebas toxicológicas, porque como las autoridades desde un primer momento, desde la llamada que ella había hecho, pues se basaron en pensar que era una autoeliminación la que ella estaba haciendo, entonces no le pusieron más cuidado a la autopsia, sino que basándose en eso, ellos determinaron que prácticamente todo estaba bien. Puede ser que él hizo esto de cremarla porque quiere ocultar algo, porque quiere que algo no se pueda determinar, o puede simple y sencillamente que aún en su último momento quiso que la familia de ella entendiera que quien estaba bajo control era él y que por lo tanto iba a hacer lo que él quisiera con su cuerpo. Puede ser también que era esto, nada más, su deseo de poder demostrar que es él el que tiene el control. Y definitivamente, pues tuvo el control hasta en los disponer de los restos de esta muchacha. Si material y físicamente él no tuvo nada que ver, vamos a suponer de que en realidad
él no estuvo presente en aquel lugar, que él no fue quien la ayudó a ella a tomar aquella decisión o hacer lo que ella hizo, si no lo hizo físicamente, si ella por su propia voluntad lo hizo, de todas maneras ella estaba en desventaja psíquica, mental y espiritualmente frente a lo que él representaba para ella. Este era un hombre que daba consejos a matrimonios, daba consejos a jóvenes sobre cómo llevar su vida, que conoce la Biblia de página a página, de pasta a pasta, como se dice, y que puede hacer uso de la Biblia para poder modificar la conducta de algunas personas. Entonces, en contraste, este hombre con todas estas habilidades y capacidades, con una mujer que la está pasando mal, psíquica, física, mental, espiritual, económicamente, obviamente él tenía muchísima ventaja. Y nosotros nos podemos poner a pensar que este hombre que daba consejos matrimoniales, que daba consejería a jóvenes cuando ellos se iban a casar o cuando estaban pasando situaciones difíciles, ¿qué clase de consejos son los que este hombre ha estado dando o continúa dando a estas personas? Además de su inclinación a menores que también se le ha denunciado por parte de su esposa. ¿Cómo es posible que este hombre pueda ayudar espiritualmente a otros cuando él está lleno de demonios que lo dominan a él? Y peor aún es que él no tiene ningún deseo de luchar contra esos demonios, sino que él libre y tranquilamente se somete a lo que ellos quieran hacer con él. Lo admirable verdaderamente es que con toda esta conducta demostrada, muchas cosas que yo no quise traer al caso porque son redundantes en cuanto a maltratos que ella ha sufrido, en cuanto a vejaciones, en cuanto a insultos, ocasiones en las cuales las cosas se salían de su lugar y pues las cacerolas volaban por todas partes. Muchísimas situaciones así que se van narrando y que se van detallando conforme se está hablando de este caso, que como les digo, para no ser redundante y no ir diciendo una y otra vez que sucedió, pues yo he tratado nada más de tomar lo más sobresaliente en este caso. Pero lo admirable es que este hombre que debía ejercer un poder espiritual bueno sobre esta mujer, prácticamente podemos pensar que la llevó a tomar a ella una mala decisión. Si no lo hizo en forma de que él mismo fue quien lo llevó a cabo, por lo menos la afligió tanto, la socavó tanto, la lastimó hasta tal punto que ella no encontró más salida para su vida que ponerle fin, porque si la persona que está a cargo de nuestra salud espiritual es quien nos está martirizando de esta manera, entonces, ¿qué más escapatoria puede quedar? Pero sobre todo el maltrato que ella sufrió, sobre el maltrato que sufrió su anterior esposa y las otras mujeres, porque según pinta la cosa, van a surgir muchísimos más casos, muchas más denuncias desde que él empezó a tener a cargo un grupo en su iglesia. Se empezaron a ver estas manifestaciones, esta conducta errada en cuanto a mantener relación, mantener intimidad con jovencitos que se estaban poniendo a cargo de él. Entonces, lo llamativo de esto
es, como ya le dije anteriormente, que él puede estar luchando con muchos demonios, pero que hayan personas que aún viendo toda esta conducta, aún viendo toda esta forma de llevarse que él tiene, de practicar la religión, y aún con todo eso, hay personas que siguen asistiendo a escucharlo el día domingo en sus predicaciones. En realidad deberíamos preguntarnos qué es lo que hay en la mente y en el corazón de aquellas personas que no pueden comprender que un hombre como este lo que está es completamente lejos de poderse decir que es un hombre de Dios, porque no es más que un cínico, un desgraciado, un todo lo malo que se pueda decir de él, que utiliza la Biblia nada más que para poder dominar a la persona que él quiere tener en su dominio. Entonces, la vida de esta mujer, de Mica, es una vida definitivamente triste y un final lamentable. Porque si ella lo hizo por su propia voluntad, fue porque fue ahorillada a hacer esto, porque no encontró más salida. Cuando ella necesitaba tener un respiro espiritual, fue más asfixiada por la persona que supuestamente está dando soporte espiritual a otras personas. Y si él ha tenido algo que ver materialmente o físicamente, pues de cualquier manera deberá responder ante las autoridades. Pero lo lamentable es cómo hace quedar a la iglesia, cómo hace quedar la religión, la Biblia, la práctica religiosa con este tipo de conductas. Él está luchando con, o no, mejor dicho, él no está luchando con sus pecados, él está viviendo de esa manera. Él tiene años practicando esta forma de vida, pero hay una congregación también que tiene años también soportándole esta forma de él hacer las cosas. Y nosotros, antes que criticar la conducta de él, el triste final de ella, deberíamos también ser capaces de revisarnos. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a un predicador? ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo de un predicador? Porque tenemos derecho de recibir palabra sana, pero también tenemos derecho a exigir que aquella persona viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y no nada más a que sea como este comerciante de la palabra, que nada más que utiliza la palabra de Dios porque le es fácil expresarse, porque tiene ese poder de convocatoria, y entonces utiliza la palabra de Dios como si fuera cualquier negocio el que está haciendo. Y de esta manera está sirviendo de piedra de tropiezo para las demás personas. Porque, como ya le mencioné antes, las personas no hacen distinción. No dicen esto sucedió en aquella iglesia tal, de tal lugar, que es de tal denominación, sino que las personas dicen todos los predicadores, todos los pastores, todos son iguales, y meten a todas las personas en ese mismo y lamentable saco. Por eso es que la religión va cada vez teniendo menos adeptos, porque estas malas personas están dejando su huella, los actos de ellos no permiten que el evangelio se pueda predicar libremente, sino que son estorbos que, como dice la palabra de Dios, mejor deberían atarse una piedra de molino a su cuello y desvivirse,
porque están estorbando para que algunas personas puedan venir al Evangelio. Entonces, esta fue la vida de esta mujer bastante joven, 30 años, que ya estaba tratando de superar aquel mal matrimonio que había tenido. Y este es otro de los puntos que hacen pensar que esto no lo hizo por propia voluntad, porque según todas sus amistades, ella tenía planes de ir a una misión en otro país para despejarse, para dejar atrás todos los problemas que había tenido. Ella estaba tratando de recaudar fondos para irse y estaba haciendo estos videos en los cuales ella estaba como queriendo liberarse de todas esas situaciones que había vivido. Y uno piensa sanamente que si está tratando de hacer eso, no es porque quiere terminar con su vida en unos cuantos días, sino que porque ella muy posiblemente tenía planes todavía a futuro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió de un día para otro que ella tomó la decisión tan trágica y tan lamentable? Fue así, fue que de un momento para otro no encontró ya más salida a todas las situaciones que estaba viviendo, o fue que alguien la invitó a ir a aquel parque y en ese parque pues discutió con ella y le hizo perder su vida. Todas son posibilidades, aunque ella misma se haya hecho de un arma. Puede ser que la quería para defenderse o puede ser definitivamente que la quería para esto. En todo caso, la forma en la cual ella vivió y en la cual ella murió es triste y es lamentable cuando nosotros pensamos que ella debería de haber sido un ejemplo para la vida de otras personas. Un ejemplo de cómo llevar su matrimonio, de cómo llevar su hogar, de cómo criar sus hijos. Pero ella prefirió desbaratar su matrimonio por posiblemente las promesas que este hombre le estaba haciendo. Y luego pues ella decidió vivir su vida criando estos niños que no eran suyos, cuidando de estos niños que no eran suyos, tratando de entregar lo mejor por parte de ella, pero tampoco fue suficiente para este hombre, que aún sigue teniendo una Biblia en sus manos, que sigue predicando, que sigue invitando a las personas a venir a su iglesia y que todavía hay personas que le escuchan. Así como hay personas que quieren que se haga justicia y que aunque sea se le declare a él responsable, aunque no culpable, de la muerte de ella, pero que se le pudiera declarar responsable porque lo que ella hizo lo hizo por la carga que él ejercía sobre ella. Y entonces las amistades y familiares de Mica piden que aunque sea se le declare responsable, aunque no sea culpable, pero la iglesia, el alto mando de su iglesia también debería de tomar medidas para restringir la labor de este hombre en su congregación, porque él es más bien peligroso, una piedra de tropiezo, un estorbo para lo que es el evangelio. Así es que esta fue la triste vida y muerte de esta muchacha Mica Miller, que intentó ser una pareja, un matrimonio pastoral, pero que lamentablemente su esposo es un siervo de Satanás y que de esta manera no puede llevar un ministerio en la iglesia. Así es que llego hasta acá pues con este caso y nos vemos en una próxima
toma de notas de otro caso de la vida real, el que involucre Biblia, religión y crimen. Así es que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto y adiós.